Se presenta la siguiente ponencia dentro del primer Congreso Nacional, Las emociones y el COVID desde la docencia, de la Universidad de Los Ángeles. Experiencias de los tutores en la Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Presentan Marilena Amalia Pérez Sordo e Ignacio Delgado Castellanos, diciembre 2021. Los elementos de la presentación están divididos en 3 secciones principales, dentro de los cuales está el planteamiento del problema y marco teórico, resultados y organización de la discusión, y conclusiones. Problemática. Ante los sucesos de salud pública que han impactado en el mundo, las escuelas normales, como instituciones de educación superior, han tenido que responder a las exigencias y retos que esto representa, sustituyendo las sesiones presenciales por sesiones virtuales, modificando hábitos, materiales, medios de comunicación, entre otros, por lo que es relevante poder recuperar las voces de los principales agentes educativos de la Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet, para conocer su sentir en este proceso virtual que modificó la forma de trabajo en todo el mundo. Se hace necesario un diagnóstico de los tutores de la situación que ante la pandemia por COVID-19 se ha suscitado. Esto debido a que fueron ellos los que han tenido y tienen contacto cercano con los estudiantes. Ahora, a través de sesiones virtuales que alejan a los 2 pilares del proceso de tutoría, tutor-tutorado, del contacto que las sesiones presenciales permiten, además tienen a su cargo la toma de decisiones como parte de las funciones de la gestión de la tutoría y lo que hasta el momento han vivenciado. Marco teórico. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Los resultados alcanzados por cada estado es el fomento y la protección de la salud son valiosos para todos. La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro común y por ende requiere atención. El 31 de diciembre de 2019, esta institución dio a conocer que la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, provincia de Hubei, China, notificó un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente se determina que están causados por un nuevo coronavirus. Al día siguiente, la OMS establece el correspondiente equipo de apoyo a la gestión de incidentes en los 3 niveles de la organización, la sede, las sedes regionales y los países, y pone así a la organización en estado de emergencia para abordar el brote. La diseminación del virus a nivel mundial tuvo una propagación rápida, llegando a México a los 57 días después de notificada su existencia. Esto generó que el gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Salud, implementara una serie de medidas para prevenir los contagios en el país, entre los cuales se incluyen la extensión del periodo vacacional estudiantil, la jornada de sana distancia y el plan DN3. De un total de 3 fases epidemiológicas identificadas por las autoridades sanitarias, según el grado de transmisión de la enfermedad, el 24 de marzo se decretó la fase 2, que comprende primordialmente la suspensión de ciertas actividades económicas, la restricción de congregaciones masivas y la recomendación de resguardo domiciliario a la población en general. El 30 de marzo se declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la evolución de casos confirmados y muertes por la enfermedad en el país, lo cual dio lugar a la ejecución de acciones adicionales para su prevención y control. El 21 de abril dio comienzo a la fase 3, mediante la cual se extienden las actividades de prevención y control realizadas en las anteriores fases, al menos hasta mediados o finales de mayo.
El primer caso por infección de coronavirus en Puebla se reportó el 10 de marzo de 2020 y aunque ya se habían establecido las medidas sanitarias para evitar contagios, hacia finales de mayo la propagación de la enfermedad ha dejado en la entidad 188 muertes y 1.449 casos confirmados, según el Universal 2020. Hasta el 8 de junio de 2020 se han registrado un total de 120.102 casos confirmados, 14.053 defunciones y 88.217 recuperados asociadas con el COVID-19 en el país. Universal 2020. Ante la propagación a nivel mundial del COVID-19 y el objetivo de contribuir a preservar la salud de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, así como del resto de la comunidad en todos los planteles educativos del país, las Secretarías de Salud y de Educación Pública del Gobierno de México presentaron ante la autoridad educativa de cada uno de los estados de la República las medidas de prevención y atención prioritarias. El 24 de mayo de 2021, el titular de OMS solicita un acuerdo internacional para las pandemias, por lo que la Organización Mundial de la Salud propugna un acuerdo internacional para ayudar a prevenir y combatir futuras pandemias, mientras una nueva variante del coronavirus causa preocupación en el mundo. Tedros Adhanom 2021 mencionó que existe una gran incertidumbre sobre qué tan transmisible y severa podría ser la infección de la variante Omicron, lo cual genera incertidumbre en la población y por ende en el sistema educativo nacional y mundial. Procesamiento de datos de la experiencia de los tutores. La recuperación de la experiencia es considerada como una vía apta para la construcción de un pensamiento responsable, imaginativo y completo, ya que obliga a trazar caminos nuevos de interpretación y acción frente a realidades diversas. La experiencia es el grado en que esa experiencia es vitalidad elevada, en vez de significar encierro dentro de los propios sentimientos y sensaciones privados, significa un intercambio activo y atento frente al mundo. Significa una completa interpretación del yo y el mundo de los objetivos y acontecimientos. La sistematización de experiencias es una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de este modo. Exposito 2017. De acuerdo con Jara, 1994, nos habla de la sistematización como un proceso permanente, acumulativo de creación de conocimientos a partir de nuestra experiencia de intervención en una realidad social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido, la sistematización representa una articulación entre teoría y práctica y sirve a objetivos de los dos campos. Por un lado, apunta a mejorar las prácticas de intervención desde lo que aquellas mismas nos enseñan. De otra parte, aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente útil para entender y transformar nuestra propia realidad. Para realizar este proceso, el autor plantea 5 pasos fundamentales. El primer punto habla del punto de partida de haber sido parte del proceso experiencial. Número 2, las preguntas iniciales, recopilación de los registros obtenidos durante el marco temporal del proceso. Número 3, reconstrucción del proceso vivido, organización de los registros y otros elementos componentes de la experiencia. Número 4, la reflexión de fondo, análisis y reflexión crítica de los saldos formativos. Y número 5, los puntos de llegada, conclusiones de los saldos formativos. Resultados. En este capítulo se proporcionarán y discutirán los resultados y hallazgos de la investigación. Estos hallazgos representan los puntos de vista y sentir de los tutores de la Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet
con respecto al proceso que han vivido por contingencia sanitaria por COVID-19. Las opiniones de los tutores son de vital importancia para este estudio. La organización de la discusión tiene que ver con los resultados que presentan en dos secciones. La primera corresponde a los datos elementales de los docentes tutores para conocer información básica como son la licenciatura en la que son tutores, el tipo de nombramiento que tienen, y la segunda, la sección correspondiente a las preguntas aplicadas a los tutores y las respuestas proporcionadas por ellos con respecto al proceso de tutoría. La discusión de este capítulo se basa en la siguiente pregunta de investigación que tiene el estudio y busca responder. ¿Cuáles son las experiencias de los tutores normalistas del Instituto Jaime Torres Bodet frente a la contingencia sanitaria por COVID-19? Tutores y COVID-19. El colegiado de tutores proviene de diferentes orígenes que respecta a su formación, licenciatura en lenguas modernas, ingeniería en sistemas computacionales, licenciatura en educación secundaria con especialidad en inglés, licenciatura en enseñanza de inglés, licenciatura en informática, licenciatura en educación primaria. Cada uno de ellos se acercaron al campo de la tutoría por designación de oficio de comisión desde la dirección de la escuela normal, así que cada uno de ellos ve la tutoría de manera diferente. Los participantes fueron 7 hombres y 2 mujeres, de un colegiado de 19, los cuales trabajan como docentes del Instituto Jaime Torres Bodet, en las diferentes licenciaturas que ofrece la institución, y también son tutores de diversos grupos como son 4 son tutores de la licenciatura en educación preescolar, 3 son tutores de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del inglés en educación secundaria, 1 es tutor de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español en educación secundaria y 1 es tutor de la licenciatura en telesecundaria. Los docentes tutores que participaron en esta investigación cuentan con nombramientos de la escuela normal que les permite desempeñar su labor docente y tutorial. Esto es, 7 de los tutores cuentan con nombramientos de tiempo completo y 2 de los tutores cuentan con nombramiento de 30 horas. Experiencias de los tutores frente a la contingencia sanitaria por COVID-19. Se presentan a continuación los resultados obtenidos de la encuesta implementada a los tutores con respecto a sus experiencias vividas durante el periodo más alto de la pandemia. Por COVID-19, las preguntas que se consideraron para la encuesta realizada y poder contar con experiencia específica con respecto al manejo de las situaciones que se dieron por pandemia son las siguientes. Con lo que respecta a las preguntas que recopilaron en esta investigación, la experiencia de los tutores frente a la contingencia sanitaria por COVID-19, se plantearon diversas preguntas. La primera, ¿qué elementos tuvo que considerar y ajustar para dar seguimiento a su plan de trabajo? ¿Qué cambios ha tenido que implementar en el proceso de tutoría para la educación a distancia? ¿Qué criterios ha implementado para realizar el seguimiento de su grupo de tutorado a través de la educación a distancia? ¿Cuáles son sus vivencias más representativas en este proceso de tutoría a distancia? ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que han enfrentado o enfrentan ante la tutoría a distancia? ¿De qué manera ha podido mantener el contacto con sus estudiantes tutorados? ¿Qué tan frecuente ha sido su comunicación? Y situaciones que requirieron atención de parte del tutor. Conclusiones. La acción tutorial en la escuela normal Instituto Jaime Torres Bodet tiene gran importancia, considerando que los interesados de esta institución serán futuros docentes de educación básica. Esto implica que todo lo aprendido y trabajado en su formación docente se verá reflejado en su trabajo diario, tanto personal como profesional. Es por esto que se considera una formación integral dentro del modelo educativo planteado por la propia escuela normal y los planes de estudio 2018 que actualmente rigen la formación docente inicial en la República Mexicana. Es por ello un reto que debe asumir la comunidad educativa y el colegiado de tutores en su formación y adaptación a los nuevos tiempos, nuevas tecnologías, aparición de diferentes problemas en la sociedad, situaciones de salud mundial, como la pandemia que vivimos actualmente y entornos en función del lugar donde el tutor desarrolla su actividad y el grupo otorgado. Para conseguir una orientación y acción tutorial de calidad, integral,
y humanista que permite ayudar al docente en formación inicial en todas y cada una de sus etapas formativas. Es función de los tutores, además de enseñar conocimientos, educar un futuro docente crítico y reflexivo. Y es, como dijo Emmanuel Kant, el hombre no es más que lo que la educación hace de él. En el proceso de tutorial que se lleva a cabo durante el tiempo que estamos viviendo de pandemia por COVID-19 y sus propias variantes, se han establecido situaciones específicas que han permitido continuar con esta labor a través de medios poco convencionales, Zoom, Meet, Classroom, etc. Para esta labor que demanda socialización, trato personalizado y cercanía entre el tutor-tutorado, el trabajo se sigue llevando a cabo como en la modalidad presencial, pero a distancia. Esto es que el tutor se sigue reuniendo con su grupo tutorado 1 hora o media hora a la semana para abordar temas de interés y necesidades de los docentes en formación. En esta sección, los tutores ponen en práctica sus planes de acción tutorial que diseñan basándose en el diagnóstico que se implementa al inicio de cada semestre, donde se detectan necesidades específicas y que el tutor aborda de manera sistemática durante el semestre para reforzar. El rol del tutor es vital para el éxito de la experiencia formativa virtual hoy en día. Bajo las condiciones que vivimos, por esta razón, es necesario que tanto el docente tutor como el futuro tutor tomen conciencia de su nuevo rol y de las tareas que deben desarrollar. Se requiere una formación que dote al tutor de las habilidades para desempeñarse satisfactoriamente en un entorno virtual, habilidades que difieren de las utilizadas en entornos presenciales. En participar de una experiencia formativa en temas tutoriales permite al tutor ser más consciente del proceso de enseñanza y aprendizaje online tan usado hoy en día en la formación de los estudiantes, viendo de esta manera los progresos de los docentes en formación de la construcción y adquisición de conocimientos, pudiendo asistirlos en sus problemas, conectarse a aquellos que comparten intereses, facilitar la colaboración al interior de los trabajos de grupo, además de ver el efecto y eficacia de las actividades y discusiones propuestas. Todo esto sin olvidar que se encuentran en un ambiente virtual y que desafortunadamente no abona la socialización que la modalidad presencial permite en este rubro, haciendo complicado el trabajo del tutor, incluso desde el acercamiento del tutor con el estudiante. Los resultados planteados anteriormente nos brindan información específica y relacionada a diversos puntos relevantes dentro del trabajo de la tutoría en la escuela normal. Las experiencias de los tutores con respecto a su labor en la pandemia por COVID-19, los elementos considerados son los elementos a considerar y ajustar por pandemia en el plan de acción tutorial, cambios en el proceso de tutoría y educación a distancia, criterios para dar seguimiento a la tutoría y a la educación a distancia, vivencias más representativas en este proceso de tutoría, retos y desafíos de la tutoría a distancia y la frecuencia de la comunicación que se establece entre el tutor y el tutorado. De acuerdo a las experiencias de los tutores con respecto al trabajo de tutoría en el proceso de pandemia por COVID-19, se puede apreciar en el primer punto los tutores se vieron en la necesidad de modificar planes de acción con respecto a la modalidad virtual. Esto con la finalidad de que los estudiantes recibieran la atención necesaria para el proceso que enfrentaban. Organizar las secciones virtuales para reunirse con sus grupos, comentar asuntos particulares en ocasiones no fue sencillo, ni para el tutorado ni para el propio tutor. Esto debido a la falta de comunicación informal que puede darse en los pasillos de la escuela de forma presencial y que desafortunadamente en modalidad virtual no es posible. El tutorado se ve en la necesidad de solicitar una sección individual, lo cual no siempre es fácil para los estudiantes. Dentro de las conclusiones finales, podemos decir que los tutores tuvieron que llevar a cabo diversas acciones específicas para este plan de contingencia. Modificar planes de acción, implementar la modalidad virtual, adaptar la modalidad virtual de hacer sus actividades expresadas en el plan de trabajo, establecer comunicación con sus tutorados por diversos medios, ya sea plataformas como Zoom, Meet, etc., así como WhatsApp o algunas otras. Establecer sesiones virtuales y contenidos específicos, conocer también las dificultades de conectividad de los estudiantes,
y proporcionar información para manejo de las emociones, algo muy importante en esta temporada de pandemia. Agradecimientos para este proceso. Se agradece a la Escuela Normal Instituto Jaime Torres Bodet, a la maestra Isela López González, directora de la institución, a la maestra Belén López Cordero, su directora académica, y a la maestra Cielo Mendoza Hernández, su directora administrativa, y por supuesto al colegiado de tutores por las facilidades prestadas para la elaboración de la presente investigación y por su participación en este proceso. Muchas gracias.